Y momento para hablar en tiempo de tertulia con Carlos Ester del Partido Popular. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado Muy de bien, gracias. saludarte. Y también a Nieves Lady Barreto de Coalición Canaria. Nieves Lady, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, José Luis. Encantado de saludarte y bueno, de entrar en tiempo de tertulia con varios temas que esta semana van a ser determinantes, ¿no? Para la actualidad. Entiendo que uno de ellos, el que menos tiempo le vamos a emplear, vamos a dedicarle muy poco tiempo, va a ser esa moción de censura que presenta Vox en el día de hoy y que, bueno, pues ya todos los datos indican que no va a salir adelante. Pero quizá a lo mejor se va a hablar demasiado de esto cuando hay otros problemas también graves en el país que deberían estar solucionados, ¿no, Carlos? Bueno, efectivamente, en primer lugar, nosotros siempre, oye, el mayor de los respetos por todos aquellos que quieren cambiar este gobierno, ¿no? Uh -huh. Eso para empezar, ¿no? Entendemos que son muchos, ya más de la mayoría de los españoles que quieren cambiar este gobierno y, por lo tanto, ante eso, profundo respeto. También profundo respeto ante el profesor Tamames, evidentemente es una persona, bueno, pues que tiene evidentemente un gran conocimiento y un gran bagaje en política, pero nosotros como partido no podemos mover una moción de censura porque creemos que parte de esto es una utilización, yo creo que injusta, no solamente de la figura de un profesor como es Tamames, sino también porque no contribuye a nada a reforzar una alternativa de Sánchez. Sabemos que en este momento, donde además hay una demanda social, perdón, donde hay una problemática social Uh en -huh. España, causada por la inflación, por muchísimas cosas, donde las familias lo están pasando mal, presentar una moción de censura ahora, yo creo que solamente ayuda al Partido Socialista a simplemente a reforzar o hacer un espectáculo donde además Mm. visualice una unión de su gobierno cuando realmente hay un enfrentamiento entre su gobierno. Pero bueno, esto es lo que nosotros entendemos, que al final no va a salir absolutamente nada, va a dar una imagen evidentemente de unión ante un gobierno desunido y creo que hay temas mucho más complicados hoy en día en el ámbito nacional, incluso en el ámbito canario, Uh -huh. como podemos hablar del Tito Berni, que luego supuestamente hablaremos, pues porque, y esto creo que desvía totalmente la atención para no conseguir absolutamente nada. Nieves Lady. Bueno, yo creo que es una pena que al final se utilice a personas del prestigio del señor Tamames en cosas como esta. Bueno, se puede entender que también quiere, pero yo creo que al final la edad y la trayectoria pues indican que políticamente se ha decidido hacer esto por una utilización más que política electoral. Claro que hay que cambiar muchas cosas en este gobierno, seguramente si fuera de otro signo y en la situación que estuviéramos, pues también habría que cambiar cosas, pero sabiendo qué van a hacer para no prosperar, pues no tiene mucho sentido. Yo sobre eso muy poco más que decir. Bueno, hablemos, antes de entrar del caso mediador, del debate sobre el estado de la nacionalidad, porque entiendo que también dentro de ese debate será uno de los aspectos que no sé si se espera que se vean por parte del gobierno, pero estoy seguro de que quizás a lo mejor algunos miembros de la oposición o de los grupos que van a participar sí van a comentar. Empiezo por ti, Nieves Lady. Debate. Desde tu punto de vista, de manera muy sintetizada, ¿cómo va a ser este debate? Bueno, pues sintetizarlo va a estar complicado, José Luis, pero Sí. yo creo que va a ser un debate no muy fácil. Va a ser un debate tenso, especialmente por lo que mediáticamente ha llenado las páginas de periódicos estos días, que es lo del caso mediador. Yo creo que el gobierno en eso ha reaccionado tarde y lo podemos hablar después, pero creo que también por el empeño que había mucho antes de ese caso del gobierno de Canarias de hablar de una Canarias mejor que la del año 2019, de dar datos que no, en algunos casos como datos objetivos no dejan de ser ciertos. Es verdad que podemos decir que hay menos paro, pero ¿cómo comemos que hay menos paro si al final las familias llegan peor a final de mes? Cuando tenemos datos de organizaciones como Cáritas, como Cruz Roja, que te dicen que los días 20 de cada mes tienes familias, padre, madre, trabajando los dos, que no llegan a final de mes y antes sí, y tienen que acudir a bancos de alimentos para poder comer y sus hijos. Cuando cada vez tenemos más personas en exclusión social y en riesgo grave de pobreza, bueno, yo creo, y sobre todo el tema de los niños, yo creo que es muy difícil conjugar ambas cosas. Hmm. Es cierto que hay datos objetivos que nos pueden decir que vamos a algo mejor en cuanto a simplemente dato y puro, pero la realidad de Canarias es que no está mejor que en el año 2019, que hay mucha gente que lo está pasando peor que lo que pasaba en 2019 y mucha más gente engrosando esa lista. Y yo creo que ante eso lo que hay que hacer es una reflexión y el debate sería una buena oportunidad para plantear dónde está la clave.
y es algo que hasta ahora el gobierno se ha negado a hacer. En el Parlamento, semana tras semana, cada vez que hay pleno, se pone sobre la mesa la necesidad de plantearnos de verdad dónde está el problema y cómo solucionarlo, porque lo que está claro es que algo mal se está haciendo. Y el gobierno se niega, se dedica a la propaganda esta de estamos mejor, somos el gobierno de las personas, dicen ellos, pero cada vez hay personas que lo pasan peor, y no se da con la clave de cómo ayudar a todos esos que, más que en el año 19, lo están pasando peor. Eso a mí es lo que más me preocupa y creo que es donde más tenemos que centrar el debate. Carlos. Bueno, pues yo creo que iba a venir, o que va a venir, yo creo que todavía lo van a intentar, tener un discurso triunfalista de Canarias, un triunfo, un discurso irreal de todo lo que es la situación en Canarias. No podemos hablar de una Canarias mejor, como decía Nieves Lady ahora mismo, porque Canarias no está mejor, está peor. La pobreza severa ha subido de un año a otro, la pobreza infantil sigue subiendo más de un 40%, y eso es realmente alarmante. La tasa de desempleo joven nos sitúa en la peor tasa de desempleo juvenil, más de un 47% en España, y con respecto a Europa también somos líderes en desempleo juvenil. Hoy en día los jóvenes no tienen futuro en Canarias. Tenemos una sanidad totalmente colapsada, donde una persona, si quiere hacerse una mujer quiere hacerse una mamografía, tiene que esperar entre 3 y 4 meses, donde hay personas que esperan hasta 10 días para ser atendidos en su centro de salud, donde tenemos también más de 457 personas a día de hoy, viviendo en hospitales y teniendo una alta médica, porque no hay un plan de atención sociosanitaria desarrollado en Canarias, que lleva atascado desde el año 2017, y eso al final colapsa también la sanidad. Donde somos líderes en dependencia, o sea, no reconocimiento de dependencia. Una persona, para ser reconocida como dependiente, tiene que esperar 1080 días desde que presenta su solicitud. Donde tenemos una comunidad autónoma llena de impuestos y llena de presión fiscal, evidentemente, que al final ahoga a las familias, y el gobierno de Canarias no quiere rebajar impuestos. Visto esto, evidentemente no estamos mejor que hace 4 años, estamos peor, y encima salpicados por 2 escándalos que han sido mediáticos a nivel nacional. Uno es el caso Mascarillas y otro que es el caso Mediador. Ambos escándalos vinculados a la gestión del Partido Socialista, y evidentemente, haciendo ese resumen, cualquiera que nos escuche entenderá que Canarias no va mejor, por mucho que nos quieran engañar y decir lo contrario. Bueno, Nieves Lady, ¿qué propuestas tienen pensado hacer desde el Grupo Nacionalista Canario, atendiendo también, hay que decirlo, a lo que pues diga en su discurso el presidente? Aproximadamente, no sé si ya tienen elaborado un plan de lo que van a contar en ese debate, en su intervención, en la intervención que van a tener también, como protagonistas. Bueno, yo creo que habrá que esperar a escuchar al presidente. Es verdad que siempre vas allí, el portavoz en este caso siempre va con casi un guión, e intentas tener claro lo que vas a plantear. Nuestra intervención es por la tarde, después de la primera intervención del presidente, pero habrá que esperar a ver qué va a decir, qué medidas va a poner sobre la mesa, especialmente para las personas, que es lo que yo creo que en este momento más demandamos. Propuestas hemos hecho muchas durante esta legislatura, José Luis. Siempre que acompañamos una crítica porque creemos que algo se está haciendo mal, al lado va la propuesta de qué creemos que se debe hacer. Yo creo que es clave en este momento intentar ayudar a las personas a llegar mejor a final de mes. Para nosotros eso es fundamental, desde la bajada de la cesta de la compra, que es algo que nos está planteando, desde la bajada, llevamos más de un año reclamando la bajada del IGIC en algunos otros productos. Ya este gobierno presume mucho del IGIC cero en algunos productos de alimentación. Sí, bueno, eso viene de la pasada legislatura. Hay que intervenir ahí, hay que intervenir en otros, por ejemplo, en el tramo autonómico del IRPF, también lo hemos dicho, para el resto de Canarias, para intentar paliar de alguna manera también el sobrecoste de la inflación a las personas. Somos la única comunidad autónoma ahora que se ha quedado, en España no quitan los 20 céntimos de bajada del combustible, esa ayuda que había, la quitan de un plumazo para toda España, pero al resto de España, es decir, a la península y Baleares, se les aplica reducciones en el IVA. Nosotros no lo tenemos y nadie pensó que en Canarias a lo mejor pues era una buena propuesta echarnos una mano manteniendo sus 20 céntimos, por ejemplo, el combustible. Eso ha sido una batalla de nuestro grupo parlamentario durante mucho tiempo, la bajada del combustible en Canarias. Oye, que para una persona plantearse que llenar el depósito de gasolina cueste 100 euros, aproximadamente 100 euros en torno, depende de la gasolina que pongas o del gasoil, en islas como la mía, como La Palma, yo pongo gasolina 95
y ayer me costó casi 90 euros llenar el depósito de la gasolina. Para una persona que se mueve mucho, pues el depósito te dura una semana, no te dura más. Al final se ha convertido en un artículo de lujo. Cosas como esas que llevamos proponiendo durante toda la legislatura y muchas otras que se pondrán sobre la mesa en función de lo que el presidente proponga, pues yo creo que son fundamentales. José Luis, ahora lo más importante es conseguir que un gobierno que recauda más que nunca, que tiene más fondos que nunca porque vienen fondos externos más los propios de la recaudación, que presume de recaudar vía HIC más que nunca lo que se ha recaudado en Canarias, que no se gasta todo su presupuesto. Hay en torno a una cifra ahí de 800 millones de euros dejados de gastar del año pasado y que encima siga oprimiendo a las personas con impuestos y no sea capaz de poner sobre la mesa medidas reales que supongan a las familias menos coste mensual para su día a día, desde el pago de alquileres a pagos de comida, etcétera, pues yo creo que lo que está es totalmente alejado de la realidad de las personas y eso es lo que nosotros reclamamos que cambie. Carlos, ¿y un esbozo también desde el Grupo Popular de lo que Bueno, van a presentar? No, de la misma manera, esto vamos a presentar medidas reales donde sobre todo sean medidas que afecten directamente, como también dice Nieves, a las personas y a las empresas, que son los que generan el empleo y los que generan también la economía en Canarias. No se esconde que Canarias además es una comunidad autónoma que vive principalmente, su motor económico es el turismo, donde tenemos también que hacer muchos esfuerzos por ayudar no solamente al sector y a las empresas del sector y a los trabajadores del sector. Entendemos que eso también es fundamental y eso va a aliviar y va a ayudar a que se genere el estado de bienestar con respecto a los demás servicios. Hay que esperar a ver en el debate, porque las propuestas de resolución se presentan el último día para debatirlas el último día, pero siempre nuestras propuestas han ido en aras a mejorar la situación económica de las personas, en aras a mejorar la situación económica de los dependientes, de las familias, como dije antes, temas sociales tan importantes para las familias, para que puedan conciliar también su vida personal con su vida laboral, etcétera, y van a ir en esa vía. Esperamos, evidentemente, como digo, al debate para escuchar las propuestas que hace el presidente del gobierno, pero totalmente sabiendo, prácticamente o imaginando lo que va a decir, porque como dije antes, con ese discurso triunfalista, vamos a ir en la línea de la mejora de propuestas de resolución que mejoren, como digo, la situación económica de las personas, de las familias y de las empresas. Bueno, en estos 10 minutos que tenemos por delante, si vamos a tocar el caso mediador, Nieves Lady, desde tu punto de vista, ¿crees que esto va a seguir? ¿Ya ha parado? ¿Se han tomado las medidas justas para atajar esta crisis? ¿O puede que veamos algún capítulo más? Bueno, yo creo que aquí hay dos partes, una es la judicial y otra es la política. No podemos saber si va a seguir o no va a seguir, todo apunta que sí, por lo que conocemos a través de los medios de comunicación. Nosotros información de esto tenemos la que tenemos a través de los medios de comunicación, que le han dedicado páginas y páginas y portadas, no solo ya a nivel canario, sino también nacional. Yo creo que el día que sale la primera noticia de este caso, nosotros registramos una comparecencia en el Parlamento para pedir explicaciones y sobre todo para que se salvaguarde la imagen de la institución que es el gobierno. Eso es fundamental para nosotros. El gobierno reaccionó tarde, yo creo que pasaron muchos días hasta que decidió pedir una comparecencia en el Parlamento, incluso lo hace después que hay una comisión parlamentaria, la de Agricultura. Lo primero que ha saltado tiene que ver con las ayudas a la ganadería, con expedientes sancionadores de ganadería. Bueno, hay una comisión la semana pasada, el viernes, en el Parlamento, en la que se registran 2 preguntas sobre este caso dirigidas a la consejera. Incluso después de conocer ese orden del día, tarda todavía un par de días el gobierno en pedir una comparecencia en el Parlamento, que lo hace a través de la consejera de Agricultura. Yo creo que la explicación que dio la consejera en el Parlamento, que no es un trago fácil, y eso hay que decirlo, es un caso complicado, incluso para explicarlo políticamente, pero yo creo que no fue suficiente salir a negar los hechos, salir simplemente a decir que todo era mentira, salir a defenderse con otra pregunta, como creen ustedes que, yo creo que no es dejar las cosas claras. Nosotros en esto hemos sido muy claros. Queremos que se deje clara y salvaguardada la imagen del gobierno, por eso hemos pedido que el gobierno se persone como causa en este proceso, creemos que eso es fundamental. No nos parece suficiente la explicación del gobierno de Canarias, del presidente del gobierno de Canarias, que también salió muy tarde, salió el viernes a dar explicaciones sobre esto o a decir algo sobre este caso. Yo creo que salir a decir a los medios, ¿creen ustedes que si yo lo hubiera sabido no hubiera acudido a la justicia? Pues mire, yo no lo sé, pero creo que el presidente del gobierno tenía que haber salido con una mayor rotundidad a desmentir lo que estaba sucediendo y a decir que iba a salvaguardar la imagen del gobierno. Salir a decir después de esas declaraciones por la tarde
que iba a presentar una querella o iba a personarse para salvaguardar su imagen, la suya como presidente. Yo creo que por encima de la de él está la del gobierno. Y nadie de este gobierno ha dicho que se vaya a personar. Y luego hay una cosa que me preocupa mucho. El otro día decía el consejero de Justicia, Julio Pérez, que aquí estaban salvaguardados los procedimientos del gobierno. Mire usted, están en veremos, y por lo que conocemos a través de los medios, hay informaciones que ha contado ese mediador que resultan que coinciden con hechos reales, donde se dice y se pone en cuestión el procedimiento de subvenciones, en este caso europeas, procedimientos sancionadores. Oiga, no podemos afirmar, ¿cómo afirma el consejero Julio Pérez o cómo afirma el representante, en este caso portavoz del gobierno, que está todo salvaguardado? ¿Cómo lo sabe si estamos en un procedimiento judicial abierto? Yo creo que hay que ser más prudente, creo que ha sido una imprudencia por parte del gobierno, y creo que si de verdad quieren salvaguardar esto, tienen que personarse como causa, como gobierno, tenga quien tenga responsabilidades políticas. Carlos. Sí, bueno, de la misma manera que ha comentado ahora Nieves Lady, nosotros también hicimos una pregunta y tuvimos nuestra intervención al respecto y nuestra posición, ¿no? Ahí pedimos el cese de la consejera, ¿no? Porque había dos vías. Una, o que conociese los hechos y los ocultase, no los pusiese en conocimiento, u otra vía, otra incógnita, era si no lo sabía, pues no controla realmente lo que sucede en su consejería, por lo tanto no está en disposición de seguir manteniendo una condición de consejera cuando no controlas lo que ocurre en tu consejería. Y máxime cuando se retira además a un funcionario que, según dicen además el testimonio que pudimos escuchar en varios medios de comunicación, decía que era un funcionario ejemplar y se le aparta de sus funciones. Cuando un funcionario es ejemplar y es muy eficiente, normalmente, si se aparta de sus funciones, el dirigente del área de la consejería dice, ¿pero por qué se la aparta? Es cuando se sabe que además es una persona que es muy eficiente. Bueno, por lo tanto, creo que ahí la consejera, pues yo creo que hizo acción omisa de su condición o pasó un kilo de lo que ahí ocurría. Por eso nosotros, ante esas dos posibilidades, pedimos que, oiga, pues que la consejera fuese cesada, ¿no? Pero lo que entendemos es que el Partido Socialista ya no puede estar ni un minuto más, o sea, ni un minuto más escondido, porque creemos que está escondido, habla de suspensión de militancia, habla de contundencia, cuando realmente está lloviendo ya sobre mojado. Tenemos que decir que no hace 2 años o año y pico ya pasaba lo que era el tema del caso Mascarilla, que provocó el cese de 2 directores generales y uno actualmente de hoy sigue imputado, ¿no? Y ahora venimos con este otro caso, el caso mediador, que también habla pues de cuestiones de, oye, pues de comisiones, etcétera, 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 etcétera. Bueno, realmente esto es una situación delicada. Hay una parte, como bien decía Nieves Lady, que es judicial, pero las responsabilidades políticas se tienen que dirimir en el seno también del Parlamento. Por eso nosotros hemos presentado esas preguntas para saber, pero que exigimos que el Partido Socialista en este caso dé esas explicaciones. Tampoco nos creemos que el cese del director general en su momento fuese por pérdida de confianza, porque yo hago una pregunta al final. Bien, es un cese por pérdida de confianza, pero un año después o 6 meses después pierde su confianza como gestor dentro de un área, de una consejería, ahora eso sí, vale o eres buen gestor y tienes mi confianza para dirigir los designios de la alcaldía de Antigua, porque es nombrado candidato al ayuntamiento como alcalde del ayuntamiento de Antigua, o bien es que la gestión en el gobierno de Canarias te importa y entonces la gestión que haga para los vecinos de Antigua te importa un comino para el Partido Socialista. Pues no me creo, yo no me creo por lo menos que evidentemente haya sido por una pérdida de confianza, sino habría, ¿no? Es una cuestión, podría haber algo más, pues no lo sé, pero que te cesen de un puesto y luego valgas para liderar un ayuntamiento, pues poco, aunque sea raro, suena. Bueno, como nos quedan 3 minutos aproximadamente, 1,5 minutos para cada uno, Nieves Lady, aprovecho, sé que vas a argumentar algo más, pero simplemente todo esto no afecta a la política en general de cara a unas elecciones que algunos piensan, dice, bueno, pues mira, si no era aquel, será el otro, y si no es el otro es aquel, y que a lo mejor pues la gente no tenga ganas de votar el 28 de mayo. Bueno, como muchas otras cosas, cada vez la gente tiene menos ganas de ir a votar, entre ellas porque la gente vota una cosa y luego los gobiernos se conforman de otra, por ejemplo. Yo creo, José Luis, que con esto, para nosotros lo más grave es la duda que se ha puesto sobre la mesa y que hoy todo el mundo puede leer en los medios
de los procedimientos que se llevan dentro del gobierno. Se supone que para eso tenemos un sistema como el que tenemos, para que sean objetivos, para que todo el mundo pueda participar de subvenciones y tenga las mismas condiciones para obtenerlas, para que los procedimientos sancionadores sigan la legislación, y eso está muy cuestionado. Y yo creo que hay un empeño del gobierno, en este caso del Partido Socialista, porque no olvidemos que esto es un caso que desde el punto de vista de la responsabilidad política no solo afecta al gobierno, sino al Partido Socialista también, que han intentado circunscribirlo solo en el caso de Fuerteventura. Hoy escuchábamos en los medios dar explicaciones un poquito más amplias al secretario general del PSOE de Fuerteventura. Pues está muy bien, pero es que esto trasciende de Fuerteventura, trasciende a toda Canarias e incluso tiene implicaciones a nivel nacional. Y yo creo que aquí tiene que salir con rotundidad el gobierno de Canarias, en este caso, el Partido Socialista, a dejar claro que cualquier tipo de responsabilidad que haya va a pasar por donde tiene que pasar, que es por los tribunales, y que asumirán todas las responsabilidades, caiga quien caiga, José Luis. Y esto sí creo que es verdaderamente preocupante. ¿Puedes pasar factura o no? Pues eso lo dirán las urnas. Yo creo que futuribles no podemos hacer. A mí me preocupa el ahora, el que se salvaguarde la imagen del gobierno, que creo que es fundamental, porque es lo que la gente tiene que confiar. No tanto, o sea, la institución está por encima de los políticos y eso es muy importante. Y eso es algo que este gobierno no está haciendo. El presidente se podrá defender al mismo, pero lo que tiene que hacer primero es defender al gobierno. Carlos, para concluir. Sí, efectivamente, por una gestión o por gestiones como esta, como he dicho el caso Mascarilla o el caso Mediador, al final ponen en entredicho un poco lo que es la situación, y yo creo que no, que hay que dar un mensaje de tranquilidad, que no es todo es esto, evidentemente, y que las cosas, y hay personas que las cosas las hacen bien, pero en este caso esto que se urdía pues no es así. Nosotros vamos a tener, y me voy a remitir a eso, a lo que va a decir mi presidente autonómico, Manuel Domínguez, en una rueda de prensa que va a dar hoy a las 11 de la mañana. Ahí vamos a, bueno, pues a ser más extensos un poco en las opiniones que tiene el partido al respecto de esto, y te digo, tú, José Luis, también como gran periodista, que la sigas, porque evidentemente, bueno, pues ahí tendrá mucho más tiempo, evidentemente, y explicará la posición al respecto de nuestro partido. Bueno, pues tenemos que ir acabando, y sí me gustaría preguntarles ya, como siempre, para no acabar tan serios, que saben que por lo menos me gusta, haciendo, sobre todo lunes, tener al menos una sonrisa. ¿Qué esperan de un debate como este? ¿Que el discurso sea corto para que a lo mejor no entre un poco de somnolencia? Porque yo no sé si se va a ampliar todo el tiempo, Nieves Lady. ¿Qué espera siempre de un discurso como este? ¿Que sea ligerito y vayamos ya a debatir? Bueno, yo creo que el presidente siempre ha agotado los tiempos, si no recuerdo mal. Igual Carlos y se pasa. Más en memoria. Y se pasa, sí, normalmente. No suele ser muy corto. Bueno, yo creo que si al final aclara cosas, pone sobre la mesa temas interesantes y propuestas para poder solucionar los problemas que tenemos en Canarias, pues bien está el tiempo que emplee. Pero bueno, no suele hacer mucho eso en los debates, no nos tiene acostumbrados mucho a eso. Y sí creo que la parte importante es la del debate y la de las diferencias en las que podemos aportar, que creo que para eso al final estamos, ¿no? Que se nos tienda la mano a poder hacer aportaciones y que de verdad eso sea real. Y luego que a través de las propuestas de resolución, que son una declaración de intenciones donde van nuestras propuestas, pues que se puedan aceptar y que el gobierno de verdad y demuestre que la mano tendida de la que siempre habla también la tienen ellos, porque durante estos 4 años yo creo que como oposición hemos tendido la mano, hemos hecho muchas propuestas, han salido adelante, hemos apoyado a este gobierno en los grandes problemas que ha habido, pero luego el gobierno se olvida de los apoyos y hace caso omiso. Yo creo que eso ha sido el pan nuestro cada día con el presidente del gobierno y es lo que nos gustaría que, bueno, en este debate cambiara. Carlos. Yo, de entrar en el debate corto o largo, al final tú sabes, cuando estás en una tribuna, bueno, pues al final hablas y el tiempo además se va volando, ¿no? Pero sí lo que pido es que si es largo o sea corto, que sea real, que ponga soluciones a los problemas, que ponga medidas reales, que no se engañe, porque el engaño al final pasa factura, y no puede ser que digan que una cosa va bien y no se pongan medidas al respecto, o que haga propuestas como hemos hecho nosotros como Partido Popular, propuestas económicas, propuestas de muchísimas cosas, por ejemplo la bajada de los precios a nivel nacional o en Canarias, cuando en la legislatura pasada, que lo decía Nieves Lady, que tuvimos esos acuerdos, se tuvo ese acuerdo con el Partido Popular, donde apoyamos los presupuestos y se bajó el IGIC y se bajaron el precio a las cosas. A nivel nacional hemos pedido bajar el IVA también a los alimentos, etcétera. Pues estas cosas que se proponen por parte del Partido Popular
y que no se hacen o se votan en contra y que 6 meses después las ponen en funcionamiento y hemos perdido 6 meses, pues es lo que yo quiero, efectividad en el discurso. De nada sirve dar un discurso de media hora si lo que son palabras huecas y engaño. Entonces yo lo único que pido es seriedad, realismo y que realmente pongan las medidas que realmente necesita la gente para salir hasta a final de mes y que las familias puedan vivir desahogadas. Simplemente pido eso. Yo lo decía porque la capacidad de atención, según el último estudio de las personas, ha pasado de 12 minutos a 8. O sea, no quiero ni pensar a lo mejor si un discurso dura 120 minutos, pues a lo mejor lo que puedes estar pensando no durante tanto tiempo. Por eso las comparecencias duran 7 minutos. Bueno, pues Nieves Lady Barreto de Coalición Canaria y Carlos Ester del Partido Popular, que tengan un buen debate y estaremos pendientes de todas esas conclusiones y el análisis posterior de lo que se ha debatido esta semana en ese encuentro importante también, el último de la legislatura. Mucha suerte y muchas gracias como siempre por este ratito en A Buenas Horas. Gracias a ti, José Luis. Saludos para todos. Un fuerte abrazo. Gracias, Hasta luego. Chao. Bueno, Nieves, nos vemos.